Buenos días, queridos hermanos, hermanas. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en este canal Fe Viva Hoy, compartiendo las reflexiones sobre los santos. Hoy me toca compartir con ustedes la reflexión del santo San Felipe Neri. Mi nombre es Marcos Jiménez Romero, pertenezco a la comunidad de Palabra Viva del Instituto de Evangelización Fe Comunidad de Vida de la ciudad de Puebla, México. Y para empezar, voy a hacer una oración de inicio. Voy a leer el Salmo 33. Buenos, con alegría aclamen al Señor, pues los justos le deben de alabar. Denle gracias tocando la guitarra y al son del arpa, entónenle canciones, cántenle un canto nuevo en su honor y toquen bellas melodías. Pues recta es la palabra del Señor y verdad toda obra de sus manos. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su gracia. Por su palabra surgieron los cielos, y por su aliento todas las estrellas. Junta el agua del mar como en un frasco, y almacena las aguas del océano. Tengan miedo al Señor la tierra entera, que lo teman todos sus habitantes, pues Él habló y todo fue creado, lo ordenó y las cosas existieron. Prolonga los proyectos de los pueblos y se pierden los deseos de las naciones. El proyecto del Señor permanece y de siglos en siglos sus deseos. Es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo el que la acoge por herencia. De lo alto de los cielos ve el Señor, mira a todos los hijos de los hombres. Del lugar donde vive está observando y todos lo habitan en la tierra. Él solo formó sus corazones, Él escudriña todas sus acciones. Nos salva el Rey, lo inmenso de sus tropas, ni su gran fuerza libra al que combate. No es cierto que el caballo sirva para triunfar, pues no salva al jinete ni con todos sus bríos. Los ojos del Señor están mirando a lo que los respeta y ponen su esperanza en su bondad, para arrancar de sus vidas de la muerte y darles de comer en tiempo el hambre. En el Señor nosotros esperamos, Él está en nuestras defensas y nuestro escudo, pues nuestro corazón se alegra en Él y confiamos en su sagrado nombre. Venga, Señor, tu amor sobre nosotros, conforme a la confianza que hemos puesto en ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, queridos hermanos, vamos hoy a reflexionar sobre la vida de este santo de San Felipe Neri. San Felipe Neri nace un 21 de julio de 1515 en Florencia, Italia, y sus padres son Lucrecia Monsanciano y Francisco Neri. Y fallece un día 26 de mayo de 1595 en Roma, Italia. Y su orden religiosa es la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri. Y su canonización es el 12 de mayo de 1622 por el Papa Gregorio XV. Pues bueno, el 26 de mayo se celebra la festividad de San Felipe Neri, patrono de los educadores y los humoristas.
También es fundador del oratorio en Roma. También es recordado por haber recibido el don de la curación, de profecía y el poder de leer los pensamientos de otros. Pues bueno, San Felipe Neri tiene su primera experiencia mística que provoca su conversión. San Felipe Neri recibe sus primeras enseñanzas religiosas de parte de los frailes dominicos del monasterio de San Marcos en Florencia, Italia. A los 16 años, San Felipe Neri fue enviado a San Germano para ayudar en el negocio de su primo de su padre. Hizo también aquella labor que su pariente decide hacerlo heredero de toda su fortuna. Y entonces Felipe tiene una experiencia mística en una capilla que pertenecía a los benedictinos de Montecassino y descubre su vocación al sacerdocio. Y entonces decide alejarse de la opulencia, decide dejar todos los bienes que le había dejado el primo de su papá. Y también deja todo lo material para enrumbarse en 1533 a Roma y servir a Dios. También San Felipe Neri es conocido como el apóstol de Roma. ¿Por qué? Porque tras abandonar sus estudios de filosofía y teología, cerca del año 1540, decide hacer apostolado y enseñar el catecismo a los pobres. En aquel tiempo el colegio cardenalicio era gobernado por los Medici. Por ello, muchos cardenales se comportaban como príncipes seculares. Roma en ese tiempo se encontraba en un estado de ignorancia religiosa. Los sacerdotes abandonaban las feligresías, las iglesias, las costumbres de la época, pues no eran las mejores. Durante 40 años, Felipe pues fue el mejor catequista de Roma y logra transformar la ciudad. Su actividad apostólica comienza con visitar los hospitales, después empieza a frecuentar tiendas, almacenes, bancos y lugares públicos, exhortando a las personas a servir a Dios. Hace unos momentos dijimos que San Felipe Neri será el patrono de los humoristas. ¿Por qué? Porque Felipe recibe el don de la alegría y de la amabilidad. Como era tan simpático en su modo de tratar a la gente, pues Felipe se hacía fácilmente de amigos, de obreros, empleados, vendedores y de niños de la calle. Y una de sus preguntas más frecuentes era, ¿y cuándo vamos a empezar a volvernos mejores? Si la gente le demostraba buena voluntad, pues él solía explicarles los modos más sencillos para llegar a ser más piadosos y comenzar a hacer la voluntad de Dios. Y por esa alegría que tenía, esa amabilidad, ese humorismo que tenía, también tuvo por amigos a varios cardenales y príncipes que lo estimaban por su gran sentido de humor y humildad. Por eso es el patrono de los humoristas. Pero San Felipe Neri también se dedicaba mucho a la oración.
y hacer obras de misericordia. Además de ese apostolado que tenía, pues Felipe solía pasar por las noches en el pórtico de alguna iglesia o en las catacumbas de San Sebastián, que está cerca de la Vía Apia, y entraba ahí para entrar en una profunda oración. San Felipe Neri oraba mucho, hasta llegar a veces al éxtasis que le cambiaba el rostro. Practicaba además las obras corporales de misericordia. En el año de 1548, junto a su confesor y 15 laicos, fundó la Cofradía de la Santísima Trinidad. Ahí se reunían para realizar ejercicios espirituales y socorrer a los peregrinos más necesitados. Y con ello, pues funda el célebre hospital de Santa Trinidad de Pellegrini, en el cual fueron atendidos y cuidados 145,000 peregrinos en el año jubilar de 1575. Pues San Felipe Neri funda esta cofradía, que se llamaría la Santísima Trinidad. Pues bueno, como lo comentamos hace rato, San Felipe Neri también podía leer el pensamiento de sus penitentes y también levitar. Cuando llegaba ese éxtasis, él levitaba en la Eucaristía. El 23 de mayo de 1551, cuando Felipe tenía 36 años, fue ordenado sacerdote. Y al poco tiempo fue a vivir a la iglesia de San Jerónimo de la Caridad, que está en Italia, donde principalmente se dedicó a la confesión. San Felipe solía confesar muy temprano, desde la madrugada hasta el mediodía, y a veces hasta unas horas más tarde. Y todo lo hacía para atender a esa gran multitud que llegaba de penitentes, de toda edad y toda condición, pues, social. Pues no solo confesaba muy bien, sino que tenía ese don de leer el pensamiento de sus penitentes y los guiaba con gran compasión en el camino de la santidad. También, como les comentaba hace unos momentos, él celebraba con mucha devoción la misa. Porque había muchos sacerdotes que habían abandonado sus iglesias, sus feligreses, entonces ya no daban misa. Y cuando de él daba misa, con frecuencia experimentaba ese éxtasis en la Eucaristía. Y dicen que se le vio levitar muchas veces. Por eso, para no llamar la atención, él trataba de celebrar la última misa del día, en la que había, pues, menos personas. Dicen también que su rostro cambiaba, se volvía más resplandeciente. Pero también Felipe recibe también otro don, y ese es el don de la curación. Y también predecía el futuro.
pues Felipe Neri tenía ese don de la curación y le devolvía la salud a muchos enfermos. En varias ocasiones también predijo el futuro y vivía en un estrecho contacto con lo sobrenatural. Quienes lo vieron en éxtasis dieron testimonio de que su rostro brillaba como una luz celestial. En su, en su vida pública, San Felipe Neri también conoció a San Ignacio de Loyola. En el año 1544, Felipe se hace amigo de San Ignacio de Loyola, a quien quiso seguir como misionero en Asia, pero al final desistió porque deseaba continuar con su labor en Roma, y fue así que constituyó el núcleo, el núcleo de lo que después se convirtió en la Hermandad del Pequeño Oratorio. En el año 1575, esta hermandad pasaría a llamarse Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, siendo aprobada por la bula Copiusus in Misericordia Deus del Papa Gregorio XIII. Pero algo que me llamó mucho la atención es que Felipe también se le apareció la Virgen María y fue sanado. Dicen que su salud siempre fue frágil y en cierta ocasión la Santísima Virgen se le apareció y lo curó de una dolencia en la vesícula. Y dice el que el suceso aconteció así. Dice que el santo había casi perdido el conocimiento cuando súbitamente se incorporó y abrió los brazos y exclamó: Mi hermosa señora, mi santa señora. El médico que lo asistía lo tomó por el brazo, pero San Felipe le dijo: Dejadme abrazar a mi madre que ha venido a visitar. Pero después cayó en la cuenta de que había muchos testigos y entonces esconde su rostro entre las sábanas porque no le gustaba que lo tomasen por santo. Pues bueno, llega el momento en que San Felipe Neri pues llega a su final y fallece en la solemnidad de Corpus Christi, el 25 de mayo de 1595, día de Corpus Christi. Su médico lo vio tan extraordinariamente contento que le dijo: Padre, jamás lo había encontrado tan alegre. Y él le respondió: Me alegré cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor. Y entonces a la medianoche le dio un ataque y levantando la mano para bendecir a sus sacerdotes que lo rodeaban, expiró dulcemente. Tenía 80 años. Pues bueno, San Felipe Neri fue declarado santo 27 años después, en 1622, en Roma. En Roma lo consideraban como su mejor catequista y su director espiritual. Pues bueno, queridos hermanos, hermanas, esta es la vida de San Felipe Neri. Tengamos en cuenta
que fue un gran santo. Tenía una amabilidad, un buen humor, muy alegre, que Dios le había dado esos dones, el don de la alegría, de la humildad, de la curación, de predecir el futuro. Y lo más importante es que San Felipe Neri, pues, compartió todos esos dones con la gente más humilde. ¿Cuántos de nosotros hoy en día Dios nos regala dones, carismas? Y a veces somos tan egoístas que no los queremos compartir. San Felipe Neri debe ser un testimonio de vida para cada uno de nosotros. Hay que saber compartir esos dones. Pues bueno, queridos hermanos, hermanas, me dio mucho gusto estar con ustedes este día, compartiendo y reflexionando sobre la vida de San Felipe Neri, esperando que en nuestra vida diaria llevemos en nuestro corazón, en nuestra mente, todo lo que hizo este gran santo. Y los espero en el siguiente video y exhortándolos a que no dejen, pues, de seguir compartiendo estos videos que hacemos con mucho amor y que los que no se han suscribido, pues que toquen la campanita, porque el Instituto Fe, Comunidad y Vida, donde pertenezco, y mis hermanos van a seguir subiendo videos de la vida de los santos. Gracias, queridos hermanos y hermanas, y que Dios los bendiga.